Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Investido presidente del Gobierno Pedro Sánchez por mayoría absoluta en primera votación. 179 votos a favor, solamente PP, Vox y un diputado navarro han votado en contra. Para llegar hasta aquí, el presidente Sánchez ha tenido que cambiar su rechazo a la amnistía. Hoy se ha comprometido con la agenda canaria que ha permitido el voto favorable de Coalición Canaria. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Y ese voto de Coalición Canaria favorable no le va a salir gratis ni barato al presidente investido, Pedro Sánchez, porque incluye la aceptación de toda la agenda canaria y eso incluye además, Silvia Mascareño, Madrid, bueno, a cambio del apoyo de los nacionalistas canarios, una importante lluvia de dinero en muchos asuntos, migratorio, social, también económico, para el archipiélago. Sí, porque Sánchez se compromete con esa agenda canaria que, según los nacionalistas, supone partidas por importe de 1.100 millones de euros anuales para las islas. Lo ha dicho ante un avalido que advierte que será exigente con su cumplimiento e incluso un incordio con el nuevo gobierno. Valoramos especialmente que se hayan comprometido con la agenda canaria, el empeño que han mostrado en negociar con nosotros. Le garantizo que su voto afirmativo a este nuevo gobierno de coalición progresista va a ser positivo también para el conjunto de las Islas Canarias. En el exterior del Congreso a estas horas lo que están viendo, un grupo de manifestantes, unas 100 personas que siguen concentrados en rechazo de lo que ha ocurrido precisamente hace unas horas en el interior del Congreso con la investidura de Pedro Sánchez. En Bruselas continúa la ronda de contactos de la agenda del presidente de Canarias en la Unión Europea para solicitar que el archipiélago quede exenta de la aplicación de la tasa verde a los vuelos, algo que afectaría al sector turístico, y también para pedir ayuda para que la Unión Europea se haga también solidaria con la llegada de migrantes a nuestras costas. Pues con eso vamos, porque la ruta migratoria se ha cobrado una nueva vida. Sabina Ortega. Ya son 11 los migrantes, Sabina, fallecidos este año, y hablamos solamente de ahí, de la isla del Hierro. Sí, en las últimas horas han sido rescatadas 260 personas que han llegado hasta la isla del Hierro en 3 embarcaciones. Uno de estos cayucos será localizado al sur de la isla, a más de 100 kilómetros de distancia de la isla de El Hierro, con una persona ya fallecida a bordo, y 3 de ellas han tenido que ser ingresadas con carácter urgente en el hospital insular tras este rescate. Por este tubo llegará próximamente a La Gomera el cable submarino eléctrico que la unirá con la isla de Tenerife. Los trabajos avanzan a buen ritmo, lo ha comprobado hoy el consejero autonómico de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata. Proyectos científicos, también robóticos, de los centros educativos de Fuerteventura salen hoy de las aulas en esta 8ª edición de la Gambuesa Científica. Hemos visto desde drones a impresoras 3D e incluso fórmulas para adquirir hábitos saludables. Luego lo vemos. Los profes nos iban ayudando para traer experimentos interesantes aquí. Se tienen que comer espinacas porque son buenas en vitaminas y en fibra, y por eso está en el segundo escalón de las pirámides de la alimentación. Me lo estoy pasando bastante bien, muy interesante todo. Se llama Isaco, vive en la Gran Canaria del siglo X y se ha convertido en todo un éxito en el mundo del cómic canario. Tras vender 2.500 ejemplares del primer tomo, acaba de salir el segundo. Su autor es el dibujante canario Alberto Hernández, que nos habla hoy de un personaje que ha despertado interés también de editoriales de Estados Unidos. Hoy se ha inaugurado en Tenerife la Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre y ya son 17 ediciones. En esta ocasión, Fotonoviembre da voz a través de la fotografía a las mujeres que fueron determinantes en la construcción de la libertad en España tras la dictadura. Han bajado algo, pero casi no se nota. Hablamos de la temperatura y a pesar de eso seguimos con el verano. Edgar Cedrés, buenas tardes.
Así es, Paco Luis, condiciones de tiempo veraniego que nos van a acompañar, si se cumple la previsión, hasta el próximo martes. La buena noticia es que de cara a mañana va a ir a menos la calima, aunque volverá a repuntar sobre todo el domingo y comienzos de la próxima semana. Tiempo soleado mañana viernes, con temperaturas que van a seguir bajando, pero no son descartables valores en zonas de costa, superando todavía los 30 grados. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pues con este aplauso, esta ovación, que ha durado más de 10 minutos y hasta 15, se han cerrado pues un debate del que sale investido como presidente Pedro Sánchez por el Congreso de los Diputados. De todo el aforo, 179 son los votos que ha conseguido en una amplia mayoría en un Congreso muy polarizado. El presidente ha esperado en su escaño a todos y a cada uno de los miembros de su grupo parlamentario, diputadas y diputados, con los que se ha dado un abrazo, además de otros representantes como Rufián, de Esquerra Republicana, o el propio Feijóo, que también le ha saludado. Y esto que están viendo es la imagen del exterior del Congreso de los Diputados, donde continúa esa concentración mucho menos numerosa, incluso que la de ayer, apenas 100 personas que rechazan precisamente la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, no pudo ser con Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular. Lo ha conseguido Pedro Sánchez. ¿Quién iba a decir después de las elecciones generales de julio y con la fragmentación que dejaba ese puzzle político, esa cita electoral, que el candidato socialista iba a conseguir hacer? Vamos ya hasta el Congreso, Silvia Mascareño, el encaje de bolillos suficientes como para encajar las piezas y conseguir esa mayoría de 179 diputados y diputadas. El caso es que hoy, que ha sido investido, el presidente ha tenido compromisos claros con Canarias, sobre todo con la agenda canaria, compromiso que ha firmado y que ha permitido, Silvia, el voto positivo de Coalición Canaria. Sí, pero Sánchez se compromete a pagar el precio que le cueste ese voto, un compromiso no solamente con el Estatuto de Autonomía, con el REF, sino también punto por punto con esa agenda canaria que, según los nacionalistas, supone partidas por importe de 1.100 millones de euros anuales para las islas. Y lo ha dicho ante una Cristina Valido, que hoy le ha recordado que no está de acuerdo con la ley de amnistía, que a su juicio insinúa que los tribunales han prevaricado, pero que aún así le da su apoyo para la legislatura a cambio de partidas que van desde ayudas para La Palma a también inversiones en infraestructuras educativas o incluso un cambio legal que permita la redistribución de los menores migrantes. Sánchez reiteró su compromiso con la Agenda Canaria. Por supuesto, el Partido Socialista va a cumplir con la Agenda Canaria, que asumimos los 25 puntos de la Agenda Canaria. Vamos a cumplir con la Agenda Canaria. Pero Coalición Canaria lanzó esta advertencia. Seré muy exigente, vigilaré de forma exhaustiva el cumplimiento y seré un incordio para muchos ministros. La diputada arrancó su discurso justificando su voto. Elegir a Canarias, defender y pensar en su futuro. Sé que no ha sido un paso fácil. Tuvimos ocasión de hablar en la reunión que mantuvimos, pero creo que es un gesto que le honra en estos momentos de tanta sobreactuación y de tanta hiperventilación y también crispación. La amnistía y los mensajes al PP por su relación con Vox, ausente en la intervención de los vascos, estuvieron muy presentes durante el Pleno. No es por la amnistía, no es por otras cuestiones, es porque las urnas no le han dado, la posibilidad de gobernar, es por los que salen a las calles a protestar. Su problema no es la amnistía a los represaliados catalanes, que va, no. Su fobia es hacia las urnas, las soluciones y la democracia. Que se rompe España, en fin, solo se rompe si mandan algunos. Algún día igual, quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses. Iba a ser llamativo. Sin apenas descanso, en una sesión que se prolongó más de 3 horas, llegó el turno de las votaciones públicas y por llamamiento. Sí, sí. No. Sí. No. Sí. 179 síes después, llega la ovación y la imagen, el saludo. El Congreso de los Diputados ha revalidado la confianza en Pedro Sánchez, que deberá pasar a continuación el nombramiento del rey.
El resultado de la votación era previsible e igual de previsibles han sido las reacciones posteriores. Los socios del gobierno creen que se va a arrancar ahora una legislatura de avances sociales, mientras Vox denuncia que se formará ahora un gobierno ilegítimo y el PP cree que lo de hoy ha sido un error. Así se lo ha dicho Feijóo al propio Pedro Sánchez. Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer. Esos 179 votos recogen el voto de más de 12.600.000 españoles y españolas, que es el resultado más importante de apoyo que hemos tenido a lo largo de la historia de la democracia. Vox se va a oponer a este golpe de Estado por todos los medios legítimos y estaremos donde haga falta para detener a Sánchez, convertido hoy en un sátrapa que está desmantelando la nación y el Estado de Derecho en beneficio propio. Después de más de 100 días tenemos un gobierno progresista, un gobierno verde y un gobierno feminista. Hoy empieza una legislatura que va de avances, va de la política útil y va de mejorar la vida de la gente. Partido a partido, pero como los últimos 4 años. La única diferencia es que Sánchez no tiene alternativa. La alternativa era Inés Arrimadas y compañía y ahora ya no la tiene. Bueno, hay más reacciones desde Canarias, luego las vemos, pero esta es imagen en directo de la fachada del Congreso, aparente tranquilidad, pero no es así porque al final de la carrera de San Jerónimo, vamos hasta allí. Bueno, Javi Espinar, buenas tardes. A estas horas igual el ambiente está más tranquilo porque la siesta es sagrada también para los manifestantes, pero cuéntanos cómo se ha vivido porque sigue habiendo un centenar de personas entre el final de la carrera de San Jerónimo y la entrada superior de esa calle, ahí a la Cámara. Cuéntanos, ¿cómo se ha vivido ahí en la calle la investidura de Pedro Sánchez, Javi? Ahora mismo, como ven, decenas de personas continúan manifestándose, así como comentas, a las puertas del Congreso de los Diputados, y son gritos contra Sánchez, pero también gritos contra la clase política y también contra la prensa. Pero ahora mismo, como ven, el ambiente es un ambiente muy tranquilo y de hecho la delegación de gobierno cifra en tan solo 400 personas las personas que se han manifestado aquí a las puertas del Congreso de Diputados. Pero hoy, esta mañana, se ha vivido ese momento de máxima tensión porque hay un grupo de jóvenes que ha insultado, ha amenazado y que de hecho ha lanzado un huevo a un diputado socialista, y los policías han tenido que acompañar a este diputado aquí a las puertas del Congreso. Segundo día y con una niebla en Madrid que desdibujaba la entrada de los protagonistas más abrigados que ayer, pero una vez dentro entrarían en calor como si de una batalla se tratara. Explicitar lo que ya se ha cerrado en Waterloo. Más bien, hoy la batalla estaba situada en la carrera de San Jerónimo. Llegan los combatientes. Foto antes de entrar, buscar el móvil que no aparece, último repaso a esos mensajes y al lío. Se reanuda la sesión. Porque esto de las batallas y mecanismos del poder no es algo nuevo, y de eso sabía bien el histórico filósofo y político. Una cita de Maquiavelo en la que dice que no hay mucha diferencia entre obstáculo y oportunidad y que las personas sabias son capaces de aprovechar ambas. Pero también ha habido sonrisas cómplices antes de subir a la tribuna. Media hora que ha dado incluso para tirar de rima, la del PNV al Partido Popular. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox. Con sonrisas que se escapan y vaso de agua que va y que viene. Vea usted el vaso medio vacío, de ver el vaso medio lleno. Otro saludo cómplice entre Yolanda Díaz y la nacionalista Cristina Valido. Que lo mío es mío y solo mío. Lo mío es mío y no comparto. Que tira de expresión canaria para decir que estará al acecho. Si no cumple, en la bajadita les esperamos. Y el tiempo que es el que es y no hay más. Señoría, no se discute con la presidencial, discute usted con los intervinientes. Pero del que no se ha escatimado para mostrar el apoyo al diputado socialista Herminio Sánchez, que esta mañana era acosado y al que se le han tirado huevos antes de entrar a la Cámara. Pero ahora sí, la hora, la de votar. Silencio, que ya terminamos. Votos a favor del candidato, 179. Y la familia en su papel de familia con emoción incluida. También decía Maquiavelo que no pueden haber grandes dificultades cuando abunda la buena voluntad. Bueno, así también se ha vivido este debate de investidura. Decíamos que hay reacciones también desde Canarias de las fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento canario. Algunos lo han vivido y han hablado incluso en directo como invitados allí en el Congreso de los Diputados.
Pues agradecer ese voto favorable de Coalición Canaria que hace que la derecha se quede con la ultraderecha como único apoyo, ¿no? Creo que ha sido un día en el que se ha hablado de Canarias y por tanto me alegra como el presidente de Canarias y también, lógicamente, muy contento como socialista. No se habló en la primera jornada de la inmigración, tuvo que subir una canaria, la voz de Canarias, Cristina Valido, para poner sobre la mesa un problema que es de Estado, aunque no quieren verlo, quieren taparlo, se quieren centrar en cuestiones como la amnistía, la cual rechazamos y nos parece aberrante. Un claro acto de corrupción política donde priman los intereses personales, los intereses del señor Sánchez, contra los intereses generales. ¿Qué hay que decir? ¿Y el primer pago que hay de esta investidura? Pues la ley de amnistía. Y muy poco peso de la diputada de Coalición Canaria, que por cierto firmó un acuerdo cargado de generalidades, sin ninguna concreción. Bueno, lo único concreto es lo que ha puesto el Partido Socialista. Estamos totalmente convencidos de que Pedro Sánchez se va a convertir en el presidente más corrupto de la historia de España, ya que no cabe un acto de corrupción mayor que un político amnistíe a políticos, delincuentes, malversadores y golpistas para alcanzar el poder. El gobierno haga una tarea de aproximación. Entiendo que en esa votación también Coalición Canaria lo hizo en el marco de una negociación futura. Por eso creo que vale la pena trabajar, los tiempos que vienen no son cómodos. Desde la agrupación de Reña Independiente nos hemos mostrado disconformes a que esta investidura se haga a través de alcanzar un acuerdo con una amnistía que consideramos que no se hace por una convicción política, sino por una necesidad. Bueno, es la visión desde Canarias, desde las fuerzas políticas presentes en el Parlamento. Hasta aquí la investidura esta tarde. Lo siguiente, la hoja de ruta. La presidenta del Congreso va a comunicar la investidura de Pedro Sánchez al rey, 4:30 hora canaria. Y mañana va a tomar posesión también delante de Su Majestad el Rey, Felipe VI. Luego, cuando el presidente lo tenga bien, dará a conocer su gobierno y ya hay muchas quinielas con posibles ministras y ministros y ya hay también incluso nombres canarios. Estaremos muy pendientes para contárselo. Dos compromisos de Sánchez en materia laboral es, por ejemplo, la subida del salario mínimo, 60% del salario medio, y la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Sería la primera modificación de la jornada desde 1983. Son las medidas estrella del acuerdo de gobierno, la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial y la subida del salario mínimo acompasado al 60% del salario medio. ¿Qué tienen en común? Las dos requerirán un cambio en el Estatuto de los Trabajadores. La reducción de la semana laboral será por ley y gradual y los agentes sociales serán consultados, pero no se exigirá su aprobación. Sindicatos y patronal lo valoran de forma diferente. Esto es una necesidad ya, es decir, la jornada laboral de 40 horas es una jornada histórica, poco a poco se irá reduciendo. Es bueno y positivo para nosotros que en el Estatuto de los Trabajadores por ley se regule una jornada máxima. Es verdad que nos hubiera gustado que fuera directamente las 35 horas. Como concepto nosotros no estamos en contra. Donde estamos más enfrentados con los sindicatos es quién paga el coste. Es decir, no es lógico para nosotros pagar 1.500 euros por una persona que trabaja 8 horas que pagarle 1.500 por 7. Por su parte, la subida del salario mínimo cambia el modelo actual en el que el Gobierno lo fijaba sin índice de referencia previa consulta con los agentes sociales. Ahora el único marco que se fija el Gobierno es acompasarlo al 60% del salario medio. Yo creo que sí que debe estar legislado y regulado para que luego no exista la picaresca de en función de subo menos, no subo. Una subida atendiendo a la subida también del coste de la vida sería lo ideal. Para nosotros yo creo que una puntilla ya para el sector de la hostelería, del turismo y de la agricultura. Dos iniciativas que todavía requieren algunos cambios para que entren en funcionamiento. Según los últimos datos de siniestralidad laboral de enero a septiembre, se han registrado en Canarias 20.500 accidentes laborales frente a los algo más de 18.000 registrados en el mismo periodo del año anterior. El dato positivo es que los accidentes mortales han bajado 13 frente a 19 del año pasado. La consejera de Empleo ha hablado hoy en el Parlamento Canario de la estrategia para prevenir este tipo de siniestros. Es el sector servicios, seguido de la construcción, los dos mayores sectores donde se producen accidentes laborales. La mayoría de los accidentes de trabajo mortales son por caída del trabajador desde la cubierta de naves industriales. Y por esta razón hemos comenzado el ICASEL, junto con la Inspección de Trabajo, una campaña de información y verificación sobre las medidas de protección que tienen las cubiertas y los procedimientos de actuación a la hora de subir personas trabajadoras a dichas cubiertas.
Miramos al exterior, Israel, Gaza, esta es la franja vista desde Israel, imagen en directo. Se cumplen 41 días de la guerra. Las fuerzas israelitas que han atacado el hospital más grande de Gaza aseguran que han destruido la casa del líder del grupo islamista Hamas, del grupo terrorista, y se están desplazando hacia el sur de la franja miles de personas. Las autoridades palestinas denuncian la muerte de 11.500 personas y casi la mitad de esta cantidad son menores. Israel continúa atacando la franja de Gaza por tierra, mar y aire. Varias nubes de humo dejan constancia de los bombardeos. En Khan Yunis, uno de los principales objetivos de Israel, solo quedan escombros. Pese a todo, Abdul se niega a abandonar su casa. La incursión de soldados israelíes en el hospital más grande de Gaza, el de Al-Sifa, ha sido tachada de inaceptable por la OMS, que calcula que en el interior habría más de 2.000 personas, la mayoría pacientes y personal médico. El ejército de Israel justifica este ataque asegurando que este edificio se ha convertido en un entramado de túneles bajo tierra donde almacenan armas los militantes de Hamas. También han publicado un vídeo de lo que aseguran es un ataque a la residencia del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Tras 4 intentos fallidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado una resolución pidiendo pausas humanitarias en Gaza. El presidente de Estados Unidos, que se abstuvo en esta votación, ha asegurado haberle dejado claro a Israel que ocupar Gaza sería un gran error. Mientras continúan las protestas frente a la Casa Blanca por la cantidad de palestinos asesinados. En las últimas horas también se han producido ataques en este puesto de control de Israel, cerca de Belén. Manifestantes y familiares de rehenes israelíes instan al gobierno a aceptar un acuerdo con Hamas para recuperar a sus seres queridos. Aseguran que las autoridades los han abandonado. Hasta ahora Netanyahu ha rechazado cualquier conversación sobre un alto el fuego. Hoy se han convocado en todo el país distintas huelgas estudiantiles para denunciar los ataques de Israel sobre Gaza. En la capital Gran Canaria, más de un centenar de personas han participado en esta marcha que recorrió parte de la avenida Mesa y López y la calle Galicia. Acompañados de lemas, de pancartas y de banderas, los manifestantes han exigido el cese de las operaciones militares. Un genocidio en pleno siglo XXI, podrían ser nuestros padres, nuestras madres y nuestros hermanos. No se trata ni de etnia, no se trata ni de religión, ni de nacionalidad, se trata de humanidad. El ex primer ministro David Cameron, recién nombrado secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, ha viajado a Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano ha agradecido este apoyo y ha resaltado que con la guerra en Oriente Medio, la atención mundial se ha olvidado de su país, que ya lleva 21 meses de enfrentamiento con Rusia sin un final a la vista. Continúa la nube tóxica sobre Nueva Delhi. Los residentes comienzan a tener dificultades respiratorias. La cifra de polución del aire registrada en la capital de la India es 20 veces mayor a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Las emisiones de los vehículos, la industria, la construcción y la quema de desechos agrícolas son los principales causantes de la contaminación de esta ciudad, en la que residen más de 20 millones de habitantes. Bueno, pues a estas horas estamos muy pendientes de noticias desde Islandia, una posible erupción volcánica, y tenemos experiencia previa. Está pasando, de hecho, lo mismo que en La Palma antes de la erupción volcánica. En la región continúa el levantamiento del terreno, ya se ha detectado emisiones de dióxido de azufre y las autoridades, de hecho, han evacuado una ciudad entera. Un día más continúa la actividad sísmica en el suroeste de Islandia. En las últimas 24 horas se han vuelto a registrar más de 800 terremotos. La ciudad de Grindavik tiene 3.800 habitantes que han tenido que ser evacuados por la alta probabilidad de erupción, asegura el oficial de policía de la ciudad. A 50 kilómetros del epicentro de los sismos, Óscar, un profesor canario residente en Islandia, asegura que el país está preparado. Están acostumbrados con toda la actividad volcánica que hay aquí en Islandia, están bastante preparados para ello. Lo único que hay un poquito de incertidumbre y sobre todo bastante tristeza por los dueños de las casas, obviamente. Algunas ya se han visto afectadas por los terremotos. Los científicos monitorean los flujos de lava subterráneos en la península de Reykjanes, que buscando salida a la superficie ya han creado estas grietas en el centro de la ciudad. Cuando
pasa cualquier tipo de emergencia, te llega un mensaje al teléfono avisándote que puede haber una posible evacuación, pero aquí estamos muy tranquilos, el turismo sigue, la gente sigue su vida día a día normal. Según pasan los días, los medidores instalados en la región han detectado niveles altos de dióxido de azufre, un síntoma de la cercanía del magma a la superficie. En las últimas horas, cerca de 260 personas han sido rescatadas en aguas cercanas a la isla del Hierro a bordo de 3 cayucos distintos. Sabina Ortega, buenas tardes. Entre ellas se encuentra una persona que ha muerto. Sí, un fallecido y 3 personas han sido ingresadas con carácter grave tras los últimos rescates que se han vivido en las últimas horas en la isla de El Hierro. 2 embarcaciones fueron localizadas a más de 100 kilómetros del sur de la isla por unos veleros que se encontraban en la zona. Además, nos informan que uno de estos cayucos podría llevar más de 15 días de travesía. La rápida intervención de los equipos de salvamento y de la Guardia Civil evitaron que la tragedia fuese aún mayor. Aún así, el drama migratorio nos obliga a elevar a 11 las personas que han perdido la vida cuando intentaban llegar a la isla de El Hierro. Una de ellas es Pape Moussa Diouf. Es J15 en el cementerio del Mocanal. El sepelio fue el 7 de noviembre, un día después de fallecer en el Hospital del Hierro. Y ahora gana dignamente un nombre. Aquí descansa Pape Moussa Diouf. Une infection à la jambe qui a été enterrée dans les îles Canaries sous le numéro J15, un projet de voyage vers l'Espagne qui devait naturellement lui permettre de trouver un travail et un salaire décent pour pouvoir subvenir convenablement aux besoins de sa famille. Es rescatado con un primo que sale en las derivaciones a Tenerife. Pape llega a hablar con él desde el hospital, mientras su familia le busca en Senegal. Y en Canarias se unen datos y testimonios que le sitúan en El Hierro. Moi, j'ai été en contact avec des membres de sa famille depuis le 28 octobre qui n'avaient plus de sa nouvelle parce qu'il avait pris le départ le 22 octobre à Bargny. Un puzzle que pocas veces se completa. Tener un nombre en el Camposanto suele ser la pieza que falta en cada despedida. Bueno, pues precisamente el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, continúa en Bruselas tratando de alcanzar acuerdos para conseguir que esta ruta atlántica tan peligrosa se incluya también en la política migratoria de toda la Unión Europea. También busca acuerdos para que Canarias, Eva Trujillo, quede exenta de la aplicación de la tasa verde a los vuelos. Canarias muestra preocupación aquí en Bruselas en este segundo día de lo que supondría la implantación de esas tasas de emisiones al CO2, al transporte internacional, afectando directamente al sector turístico del archipiélago, que supone el 35% del Producto Interior Bruto. Hoy, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado cuáles son las particularidades del archipiélago canario por el que tendría que tener una excepción a esta norma marcada dentro del objetivo 55 de la Unión Europea. Así se lo ha trasladado tanto a la directora general de Ireland for Europe como también al director de aviación y a la directora de la unidad de transporte marítimo y logística de la Comisión Europea. Él ha explicado que en Canarias tanto el transporte marítimo como el transporte aéreo es necesario para la movilidad. Las aerolíneas han calculado un coste de más de 450 millones de euros con los datos referentes al año pasado, lo que supondría la implantación de esta tasa tan solo en Canarias. Canarias busca una moratoria para que sus vuelos internacionales queden exentos hasta 2027 de la tasa por emisiones de CO2 en el transporte, que entra en vigor el 1 de enero. Este jueves continuaban las reuniones en Bruselas para explicar cómo nos afectaría siendo región ultraperiférica e intentar influir en la revisión de la ley prevista para 2026. Lo que hoy nos han dicho que es la buena noticia es que obviamente tiene que estar avalado con informes científicos y con datos objetivos, que en cualquier momento, si se ve que el impacto pues va a ser un destrozo en nuestra economía o en nuestra capacidad de transporte, en el caso del transporte marítimo, pero también en el aéreo, pues oye, que se está abierta a una revisión. Porque según las estimaciones que maneja el Gobierno, un encarecimiento del trayecto aéreo entre 20 y 40 euros podría suponer 1 millón de turistas menos y la pérdida de 42.000 puestos de trabajo. Así se lo hacía saber Fernando Clavijo a la directora general de las aerolíneas europeas y a los comisarios europeos de aviación, logística y transporte marítimo. Con esta reunión con el Grupo Popular, Canarias conseguía este jueves que el 60% de los grupos parlamentarios europeos se comprometan a incluir la ruta atlántica en la política de migración de la Unión. Incluir
esa señalización o ese nombramiento específico de la ruta atlántica, sino también pues de cara a los futuros pactos que pueda haber, pues ya Canarias está, que era lo que queríamos, ¿no? Esta tarde continuará la ronda de reuniones del presidente de Canarias en Bruselas. Acuerdo entre el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna para buscar soluciones al colapso de la TF5. Van a comenzar a analizar los horarios para intentar escalonar las horas de entrada. Apuestan también para que los vehículos con alta ocupación tengan prioridad de aparcamiento y por aumentar las plazas en las residencias para así reducir los desplazamientos. Y mientras, los vecinos de Guamasa también siguen pidiendo que no se instale un cierre permanente en la salida 14 de la autopista. Por eso, este jueves han entregado al diputado del Común 900 firmas en contra de esta medida. Esto después de las valoraciones favorables del Cabildo, que aún no se ha pronunciado al respecto. Nosotros como vecinos afectados, pues estamos hablando de que un día normal tardamos sobre 25 minutos, media hora en llegar a La Laguna, que es un trayecto de 3 minutos, y ahora estamos llegando a estar casi una hora en el mismo trayecto. La Administración tiene que ofertar un transporte colectivo que sea puntual, que sea rápido y que sea, sobre todo, económico. Los usuarios del taxi en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, están reclamando mejor servicio, paradas vacías y una central de llamadas saturadas que, bueno, siempre dicen que no hay vehículo disponible. Ese es el día a día de aquellos que quieren, bueno, usar un taxi. Bienvenido a Radio Taxi. Conseguir un taxi en Puerto del Rosario se ha convertido en misión imposible. Es el caso de Isabel. Necesita una unidad en el hospital. ¿Ya ves? Está vacío. Y ahí te tienen, y ahí te tienen. Media hora, 20 minutos. No hay ninguno ahora mismo aquí. Nos vamos hasta la central de taxis para saber qué es lo que ocurre. Al llegar nos encontramos a una sola persona atendiendo el teléfono y, por ejemplo, en estos momentos hay 4 llamadas en espera y tan solo un taxi disponible. Desde el ayuntamiento insisten, los taxistas no respetan el cuadrante de turnos que indica dónde tienen que trabajar. Las paradas de taxistas no pueden estar descubiertas. Irse, por ejemplo, al aeropuerto, como así ocurre, porque se sobreentiende que se obtiene un mejor rendimiento económico y no se cumple ese cuadrante, se producen ese tipo de situaciones. La cooperativa solicita más regulación. Aseguran el cuadrante no tiene validez jurídica. Lo que hemos pedido es que ese cuadrante esté metido dentro de las ordenanzas municipales, que obligue a cada cual ponerse en su sitio y trabajar en el pueblo los que sean del pueblo. Para evitar situaciones como esta, un taxista ofrece a cruceristas una ruta de varias horas por la isla. La concejalía ya trabaja en una mesa del taxi para poder dirigir al sector y garantizar un servicio digno a la ciudadanía. El cable submarino entre La Gomera y Tenerife va a evitar que la isla colombina sufra otro cero energético como el que ella sufrió este mismo verano. Además, ese enlace va a permitir reducir la dependencia energética, sobre todo de combustibles fósiles. Miguel Ángel Reyes. A este punto y por este tubo llegará próximamente el cable submarino que unirá la isla de La Gomera con Tenerife. Las obras avanzan a buen ritmo, tal como ha podido comprobar hoy, por ejemplo, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata. Unas obras que arrancaron hace 8 meses y que tendrán fecha de finalización en el año 2025. Un cable submarino que alcanzará 36 kilómetros de distancia y profundidades de más de 1 kilómetro y que van a permitir traer energía desde Tenerife hasta La Gomera y viceversa, llevar energía renovable que se produzca aquí en la isla colombina hasta la isla de Tenerife. Además, en esta visita se ha hablado también del proyecto de cierre de anillo insular de energía. El tramo que falta es el de Argaga hasta Valle Gran Rey y además del proyecto de energía limpia que permitirán que la isla se descarbonice en el año 2040. Es una referencia mundial, es el cable submarino en alterna más profundo del mundo y además se desarrolla en un enclave absolutamente singular. Esta es la gran solución eléctrica para la isla de La Gomera, no solo para evitar apagones, sino también para ser capaces de reducir al máximo los residuos generados por los parques eólicos. La isla de La Gomera está apostando por ser 100% sostenible y este es un paso extraordinario para ello.
La Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN, está desarrollando en La Palma un proyecto que se llama Delta, con el trabajo de observación realizado durante los últimos 2 años en los fondos marinos y submarinos creados por la erupción volcánica. Ya se está trabajando en iniciativas para impulsar la economía y también el empleo azul, y eso además de turismo científico. La creación de las fajanas al llegar la lava del Tajo Gaite al mar se convirtió en un codiciado objeto de estudio para numerosas instituciones científicas. El nuevo suelo submarino tiene para la PLOCAN un gran potencial para diversificar la actividad económica en la zona. Tener información científica para hacer un desarrollo sostenible de la zona. Hemos de pensar que la isla tiene que recuperarse. La contribución de la economía marina será fundamental en ese proceso de recuperación, y lo que tenemos es que atraer financiación, tenemos que atraer proyectos, tenemos que atraer negocios, tenemos que atraer empleo. PLOCAN funciona como un facilitador para el trabajo que realizan las instituciones científicas en la zona de La Fajana, y que aún cuenta con una zona de exclusión para realizar sus actividades. Lo que nos interesa muchísimo es ser conscientes de que la propia actividad que se pueda realizar en la zona pues contribuya a aportar información que después pueda tener también valor desde el punto de vista científico. A las observaciones científicas se deben unir las turísticas, implicando a los actores locales para un desarrollo de actividades reguladas y respetuosas con la nueva naturaleza. Más de 600.000 euros del plan de ordenación de Lanzarote tirados a la basura es lo que denuncia el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, sobre ese documento elaborado por el anterior grupo de gobierno y cuya revisión fue archivada en sesión plenaria el año pasado. El presidente insular asegura que la nueva hoja de ruta va a pasar por la rescisión del contrato de José María Esquiaga, a quien se encargó la elaboración del plan. Mi tiempo son 3 años. Si en 3 años yo no consigo mi objetivo, posiblemente yo miré por donde vine y que seguramente Lanzarote seguirá hablando de lo mismo. Más lo mismo, estamos hablando de más de 17 años. 17 años jugando con los agricultores, jugando con los inversores, jugando con todo agente implicado de Lanzarote. No podemos ni debemos permitir ¿Por qué le quitaron el que se extienda el pánico social, que coarten la libertad de las personas LGTBIQ+. Es parte del manifiesto contra la LGTBI-fobia del colectivo Maricas Rurales, un mensaje que busca sensibilizar a la sociedad y hacer visible la diversidad sexual y también de género. La campaña va a recorrer Gran Canaria a través del transporte público y se va a extender más allá de la isla por medio de las redes sociales. Pues la pubertad se está adelantando entre 2 y 3 años, sobre todo en las niñas. Pero las expertas recuerdan que eso no significa que maduren antes. En unas jornadas que se celebran en la capital Gran Canaria insisten en la necesidad de seguir protegiendo a la infancia y también a la adolescencia frente a la violencia machista. La infancia se acorta. Hay estudios que indican que los cambios físicos de la pubertad se están adelantando, pero no van acompañados de madurez psicoafectiva. La infancia cada vez se acorta más. Tenemos que prolongarla. Que lleguen a esa edad, aunque haya cambios físicos, que persistamos en el empeño de que siguen siendo niños hasta más adelante. En estas jornadas de adolescencia y juventud ante las violencias machistas recuerdan que esta población está constantemente expuesta a la violencia y quienes la sufren la expresan de forma indirecta. Hay que prestar atención, dicen, a los problemas de salud y a los cambios de comportamiento. ¿Qué es lo que hay detrás de un niño que ejerce acoso hacia otros compañeros en el colegio, por ejemplo, o un niño que de repente empieza a tener conductas que son muy desafiantes, y luego tiene otra serie de consecuencias más a nivel interno que se pueden expresar pues en forma de ansiedad, en forma de somatizaciones. En España existe legislación suficiente para proteger a la infancia y la adolescencia. Lo que falta son medios para que la administración pública cumpla, dice, con esas obligaciones. Puerto del Rosario está celebrando la 8ª Gambuesa Científica. Estudiantes de institutos y de colegios de Fuerteventura comparten sus proyectos de ciencias trabajados en las aulas durante todo el curso, y así se fomenta su interés por la ciencia, por las matemáticas, lo van a ver, y también, importante, por la robótica. Experimentos de todo tipo, para todos los gustos y con materiales diferentes. Este es de la espinaca, allí hay de vinagre, el otro sitio te enseña los órganos,
o cosas con tecnología, entonces es muy interesante. Enseñan a los visitantes a través de sus trabajos todo lo aprendido en clase. Los profes nos iban ayudando para traer experimentos interesantes aquí y nos ofrecieron este. Estuvimos investigando y descubrimos que cuando entraba en calor con el agua cambiaba el color y así. Para hacer la cartulina y todo eso, preparar las cosas y saber cómo se hace, pues no sé, una semanita o 2. Nadie se va sin conocer algo nuevo. Los niños aprenden mucho y no sé, se divierten. Me estoy pasando bastante bien, muy interesante todo, algo que pues a muchos les puede cambiar la vida. Una gambuesa en la que sobrevolar Canarias en dron o mostrar gracias a la ciencia mejoras para la vida diaria. Intentamos enseñar a los niños que tienen que comer espinacas porque son buenas en vitaminas y en fibra y por eso está en el segundo escalón de las pirámides de la alimentación. Pequeños proyectos de posibles grandes científicos del futuro. Por cierto que podemos hablar ya de la resolución del conflicto, lo recordarán, entre la madre de un alumno con autismo y el centro escolar a causa del viaje de fin de curso. La progenitora reclamaba asistiera a la actividad con los niños con los que había crecido, aunque en este momento pertenece a un grupo de referencia. La consejería lamenta que la madre acudiera a las redes sociales cuando ya tenía concertada, dice, una cita con la inspección para buscar una solución. El informe de la mediación ha concluido que el centro actuó adecuadamente y exigen a la madre una rectificación porque consideran que se ha dañado la imagen de un colegio y de un claustro que además está especializado en la atención a niños con autismo. A cualquier acuerdo, cualquier adaptación yo la voy a aceptar, mi hijo también, y espero pues que podamos eso, pues tener un viaje feliz, de disfrutar con los compañeros, que es lo que más hemos querido desde el principio, y que pido disculpas evidentemente si alguien se pudo sentir ofendido. En aquel momento en que ya ella tenía cita conmigo para poder resolver ese conflicto, se espera el 15, buscamos una solución, hablamos, mediamos, porque en todo ese periplo de ir a las redes sociales hace daño a una comunidad educativa, hace daño a una directora, a una comunidad educativa, que a un claustro de profesores que hace una labor maravillosa, un centro pilotaje TEA, es decir, ellos tienen el trastorno del espectro autista en la epidermis. Soy el burro más forzudo y me De este modo, con canciones infantiles y voz en directo, comenzaba el circo Don Nicanor. Cientos de niños y de niñas han disfrutado del primer concierto didáctico de la temporada en el Auditorio de Tenerife. Es un modo de acercar el arte a los más pequeños con este concierto protagonizado por un circo que es muy peculiar. Los instrumentos se convirtieron en animales. Y se llama Isaco, lo van a ver, vive en la Gran Canaria, pero la del siglo X, y se ha convertido todo un éxito dentro del cómic canario. Tras vender 2.500 ejemplares en el primer tomo, ya ha salido el segundo a la venta. Hemos hablado hoy con su autor, es el dibujante canario Alberto Hernández, que nos habla de un personaje que ha despertado mucho interés, también de editoriales del exterior. La base es divertir y enseñar. Una de las misiones mías es eso, acercar a los más jóvenes a mostrarles que el lugar donde viven es un lugar especial. Y ese lugar especial es la Fortaleza Dancite. Ahí vive Isaco, un niño en la Gran Canaria del siglo X. Yo quería una historia de aventuras, con un poco de misterio, romance, ¿por qué no? Travesuras, niños jugando y haciendo gamberradas. Estamos en un sitio que posiblemente en la época de Isaco era una especie de paraíso en la tierra. Un paraíso por el que pasa Isaco y sus amigos, juegan al palo, saltan montañas, afinan la puntería. Junto con todos esos elementos creo una especie de puzzle narrativo en el que de alguna forma hago que los personajes se desarrollen y ir poco a poco descubriéndolos, ¿no? Yo me imagino a mí o a mis hijos qué haríamos en un sitio como este si tuviéramos tiempo. Imaginar desde este rincón, lápiz en mano, en lo que hace Alberto Hernández, soñando con que Isaco vuele también lejos de las islas. Lo de Estados Unidos nos surgió hace poco como posibilidad de que este material pudiera funcionar allí. Quizás Isaco sea conocido fuera de las islas, pero su sitio es este, una fortaleza donde hace mucho tiempo vivían sus propias aventuras. La Sala Lone Star en la capital tinerfeña celebra este sábado la 6ª edición del festival Ticket to Shake.
Lone Star en Santa Cruz de Tenerife celebra el festival Ticket to Shake de vinilos Baldosa y Brighton 64, más 3 artistas plásticos, Max Mala, José Emilio y Abel Álvarez, conforman el cartel de esta 6ª edición. La filosofía es la típica fiesta mod, con sonidos que nos recuerdan a esa dorada época del pop de los 60 y demás, que es lo que hacen los vinilos. Y es lo que hace en Brighton 64, que es un lujo tenerlos aquí, porque es la primera vez que vienen a Canarias. Mientras consigo algo para beber, sigo pensando en lo que sabes hacer. Y tengo muchas ganas de volver a escuchar a los vinilos. Y Baldosa, que son la efervescencia juvenil y con una proyección increíble. El arte va totalmente unido de la mano a la creatividad, no a la copia, y lo que pretendo es eso, abrirle la puerta a los grupos que hacen su música. De hecho, tengo una larga lista de espera tremenda, porque hay grupos y muy interesante la mayoría. Interesante también el bloque deportivo, Armando Vallejo, con protagonistas en los equipos de fútbol, un internacional en la Unión Deportiva Las Palmas. Eso es, Coco, que jugó ayer con Guinea Ecuatorial, su selección, se enfrentó a Namibia. Hemos hablado con él hoy, desde allí, desde Guinea Ecuatorial. Nos ha hablado de la selección, pero también de sus sueños con la Unión Deportiva. Sale el discurso oficial y dice que sueña en grande. Después lo escucharemos. Y Jeremy Melot, que consiguió hacer 100 partidos, cumplió 100 partidos con el Club Deportivo Tenerife el pasado fin de semana, ya en casi perfecto español, en buen español, lo ha explicado, está orgulloso y dice que quiere ascender con el Club Deportivo Tenerife. La UD Costa Deje Tenerife. Hemos estado en su entrenamiento del día de hoy. Ayer conocieron su rival de Copa de la Reina, el Real Oviedo, pero piensan ya en el sábado, porque se enfrentan al cuarto clasificado, el Levante, partido duro que se le viene en casa al Costa Adeje. Y ya les contábamos ayer la dureza del 360 de Challenge. Recuerden, 84 corredores partían, quedan solo 33. Eso sí, uno de ellos, el segundo clasificado, es un canario, José Bordón, que lo está bordando. Ay, mira, no podíamos evitarlo, ¿no? Te lo pusieron fácil. Pero esta gente son atletas de verdad. Tremendo. Muy duro. Gracias, Armando. Enseguida se quedan con la actualidad deportiva. Antes, para los amantes del arte y de la fotografía, sepan que arranca ya este viernes una nueva edición de Foto Noviembre en Tenerife, y este año centrado en la mujer de los años 70. La posibilidad de utilizar la fotografía como un elemento documental, pero también, por supuesto, como un elemento artístico, que nos llevaba un tiempo, que nos transmitía un tiempo, que generaba unas relaciones intergeneracionales. Y por ello resulta fundamental investigar el eco que ha tenido el trabajo de unas artistas que contestaron críticamente su educación franquista y que trabajaron desde y sobre la estigmatización de la mujer. A través de imágenes como estas, una veintena de artistas han querido poner en valor a una generación de creadoras que fotografiaron el feminismo en España durante la época franquista. Bajo el título ¿Cuánto dura un eco? Esa es la pregunta. Pueden disfrutar de estas fotografías y vídeos, también hay en 18 exposiciones. La pueden visitar en el TEA y en otras sedes de Tenerife. También habrá encuentros, performance o ciclos de cine informativos. Terminamos 20:30, próxima cita con informativos. 24 horas nos tienen en redes sociales y también en nuestra página web. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.